Hola, hola, saludos. Estamos de vuelta con otra reseña del libro. Esta es un poco especial porque estaba leyendo otras cosas, estaba manteniendo el programa que venía manejando, que había comentado, lo que estaba leyendo. Y de repente, hace unas 2 semanas más o menos, me reuní con un buen amigo mío, un señor doctor en filosofía, que trabajó, bueno, que da clases o dio clases en la facultad de aquí de Weimar y en otros lugares. Es un señor ya de 70 años, camarada nuestro, y se llama Rüdiger Schmidt-Crepalli. Él se especializa en Nietzsche, en filosofía de Nietzsche, etcétera, y él es de hecho el jefe o el responsable del colegio Friedrich Nietzsche aquí en Weimar, que pertenece al Instituto Clásico de Weimar, also Klassische Stiftung Weimar. Y en la plática con él resultó que me enseñó el libro que él estaba leyendo y cuando yo le dije que se veía muy interesante, él entendió erróneamente que quería que me lo prestara para yo leerlo. Entonces me lo prestó y ya me sentí obligado a tener que leerlo. En realidad no tenía muchas ganas, pero es de Jürgen Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Es una traducción medio difícil, algo así como una forma de procesar los daños. La palabra Wicklung es medio complicada porque significa proceso, terminar, liquidar. Y Schaden es daño, entonces me imagino que en el contexto, después de haberlo leído, significa algo así de procesamiento, una forma de procesamiento de daños. El libro es básicamente una compilación de algunos escritos, de algunos debates que tuvo Jürgen Habermas. Para quien no conoce a Jürgen Habermas, él es uno de los miembros de la llamada Escuela de Frankfurt, Escuela Filosófica de Frankfurt. Se le considera como uno de la última generación, inclusive algunos dicen que es el último personaje, miembro de la Escuela de Frankfurt. Él todavía está con vida, es una persona ya mayor, muy mayor, pero otros distinguidos miembros de esta escuela de Frankfurt son Adorno, Althusser, etc. Es relevante porque esta escuela filosófica, todos estos personajes son los llamados creadores de lo que es el posmodernismo. Y el posmodernismo es una suerte de reconfiguración del pensamiento de izquierda, digamos, muy relacionado con lo que es el revisionismo moderno del marxismo. Son personajes que hacen una crítica desde la izquierda, según ellos, a la teoría marxista y que le añaden o le quitan elementos al marxismo y que presuponen que el marxismo está equivocado o que está falto de algunos elementos, sobre todo en las cuestiones pues como la cuestión del género, etcétera, y muchas otras. De hecho, los primeros posmodernistas tomaron mucho en cuenta, estas personas de la escuela de Frankfurt, a Sigmund Freud con sus teorías locas sobre la sexualidad, etcétera, que ya comenté en otro libro y que ya les dejé un link para la gran crítica que hace el compañero Sergio Guilly sobre esta pseudociencia del psicoanálisis. Pero otros más recientes, como en el caso de Jürgen Habermas, consideran que no es tanto el psicoanálisis lo que le hace falta a la teoría marxista, sino que en el caso de Jürgen Habermas trae a colación el lenguaje como una forma de conocer la realidad, como si el lenguaje es nuestra única manera de conocer la realidad y todo aquello que no tiene una definición en el diccionario, por así decirlo, no puede ser conocido por el ser humano. Y esto es muy importante cuando pues lo trasladamos a la actualidad con esto del lenguaje inclusivo y otras formas de la politic correctness, ¿no? De lo que es políticamente correcto decir o no decir, viene en cierta forma y en gran parte de todas estas aportaciones que hace autores y teóricos como Habermas, que consideran al lenguaje como algo fundamental más allá de las clases, más allá de la lucha de clases y otros conceptos marxistas propiamente dichos. El libro en sí, ¿qué puedo decir? Son comentarios de este autor que en algunas cosas tiene algo rescatable, sobre todo son debates que tuvo él a mediados de los 70s
sobre todo en la cuestión de poner en el mismo, en la misma el nivel al fascismo y al comunismo, lo que el autor debate bastante bien, debate en contra de esta lógica. También hay algunos puntos interesantes sobre Carl Schmitt. Los que nos conozcan a Carl Schmitt, es un jurista muy importante, tuve que estudiarlo aquí en mis estudios en Alemania, de la Alemania pre-nazi, de la Alemania nazi y post-nazi. O sea, es un personaje que es uno de los pilares del pensamiento jurídico alemán, y que obviamente su colaboracionismo con el régimen nacionalsocialista le costó después no poder trabajar en la academia, pero aún así goza de un cierto estatus de leyenda, de referencia obligada en todo lo que es el pensamiento jurídico de la teoría del Estado en Alemania, increíblemente. O sea, un nazi confeso que de hecho incluso después de la guerra colaboró con el gobierno de la Alemania Occidental, y que de hecho tuvo algunas lecturas en la España franquista. Carl Schmitt, búsquenlo, es muy interesante, un jurista alemán, y él también hace una crítica aquí de los pensamientos de Carl Schmitt, etc. Jürgen Habermas, al igual que otros posmodernistas franceses como Foucault o Sartre, terminan su carrera siendo unos ávidos y comprometidos neoliberales, y de hecho europeístas, ¿no? Karl Habermas es uno de los máximos embajadores de la unidad europea y de la Unión Europea como institución, defensores de este proyecto neoliberal europeo. Así que básicamente, en resumen, no hay mucho que encontrar desde la perspectiva marxista ortodoxa en un personaje como Habermas o Malthus o Althusser. De hecho, pues básicamente nada más es cosas negativas, es de construcción del marxismo con una nueva verborrea de palabras, de conceptos y de muchos otros elementos nocivos que obviamente vinieron a dar al traste al marxismo en Europa, y que crearon ahora lo que se llama el comunismo, el eurocomunismo, ¿no? Que es toda esta suerte de partidos como Podemos y otros más, el Link en Alemania, que tienen esta ideología pseudo marxista, pero que en realidad es más bien más cercana a los pensamientos de estos señores que tienen aquí. A mí me da se me hace muy, muy curioso que, por ejemplo, cuando uno va a la Universidad de Jena, donde yo trabajo, a buscar textos de los clásicos marxistas, lo que uno se encuentra no son los clásicos marxistas, textos originales escritos por Marx, Engels, Lenin, etcétera, sino de estas personas, de Theodor, de Althusser, de Habermas, Adorno, etcétera, colecciones completas de estos personajes, y no se encuentran obviamente los textos clásicos de Marx, salvo algunos pequeños. O sea, esto nos habla, ¿no?, de por dónde va la ideología de estos personajes. El libro es, como dije, interesante en algunos puntos, pero obviamente el autor, siendo filósofo, es un idioma difícil. La letra realmente tampoco no es la más grande del mundo. El idioma en alemán es medio complicado. Batallé un poco en algunas partes, pero tiene sus partes rescatables. No lo recomendaría porque no vale la pena, la verdad. Lo que sí recomiendo es checar otra vez el video de nuestro compañero Mario Sergio Guili sobre el psicoanálisis y la contraargumentación que se hace sobre el posmodernismo, y también comentar que acabo de leer por encima la nueva constitución chilena, esta que se ha hecho tanto ruido, de una cierta esperanza del progresismo latinoamericano, y debo decir que estuviese decepcionado si hubiese esperado algo de esta constitución, lo cual no fue así. Pero sigo repitiendo que, en mi opinión, como jurista y en el ámbito de la política, me parece a mí que es el primer Estado moderno, bueno, el primer Estado, de hecho, en cualquier tiempo, que tendrá una base jurídica, política, en una constitución fundamentada en la ideología postmodernista. De hecho, por eso es relevante, porque la constitución actual que se va a llevar a referéndum en Chile
Acabo de leer sus artículos más importantes que tienen que ver con los recursos naturales, la educación, la propiedad de la tierra, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Todos tienen un tinte claramente postmodernista, donde el idioma inclusivo, la perspectiva de género y todos estos conceptos postmodernistas tienen una marcada prioridad sobre los asuntos económicos del materialismo histórico. O sea, los temas de si el Estado tendrá exclusividad de la explotación de los recursos minerales, si se va a prohibir la propiedad privada sobre estos recursos, o si se prohibirá la educación privada, si la educación será enteramente gratuita, sin ninguna excepción, proveída nada más por el Estado. Todo queda relegado. Lo que en todo articulado se toca es el tema de la paridad, de la inclusión, de la perspectiva de género, la transversalidad y todos estos nuevos conceptos que poco dicen, ¿verdad? Poco dicen, suenan rimbombantes, pero poco dicen. Entonces me parece a mí que es la primera constitución fundamentada en la posmodernidad, y me parece una constitución completamente inocua, que no va a cambiar el status quo económico, particularmente de Chile. Quizá tenga algunos beneficios para las comunidades indígenas que al parecer van a tener derechos colectivos y algunas instituciones para defender estos derechos colectivos vis a vis el Estado chileno, pero no esperen mucho de ellos. Estoy todavía en proceso de leerla un poco más a detenimiento, pero lo que me saltó a la vista es eso, el carácter postmodernista de la Constitución. Entonces se vuelve relevante regresar a ver qué es esta ideología, ¿no? ¿Qué nos dice toda esta pléyade de partidos que han abrazado esta ideología, como el partido de Podemos, este movimiento que comanda allá abajo en Chile Boric, o el partido de la izquierda de Linke, y de hecho algunos partidos comunistas que han caído completamente en esta ideología, incluido el Partido Comunista de Chile, que por cierto es gobierno junto con Boric, el Partido Comunista de Austria, el de Francia, etcétera. Entonces es relevante revisar qué nos proponen estos posmodernistas, ¿verdad? Y por qué no es realmente el camino de la liberación de la clase trabajadora. Para comentar también que este amigo mío que me prestó el libro, el señor Rudiger Schmidt-Graepelli, tiene unas conferencias muy interesantes sobre Nietzsche, es su especialidad, Nietzsche, el Nietzsche como político, como filósofo, como propuesta política y filosófica. Encontré una conferencia en YouTube donde toca el tema, que es, como dije, su especialidad. Lo pongo aquí en la descripción, aunque está en alemán, para mis alumnos, exalumnos de alemán, pues, y para mis amigos que hablen el idioma podrán aventársela, aunque debo decir que es un poco complicado, obviamente, cuando hablamos de Nietzsche, hasta en español puede parecer un poco complicado. Y bueno, actualizar nada más las lecturas que traigo ahorita en proceso. Por ahí debo de traer, creo que lo tengo por allá, el libro que estoy leyendo ahorita, que es de Mariátegui, comunista peruano, sobre los 7 ensayos de la realidad peruana. Muy bueno, que voy más o menos a la mitad. Y estoy leyendo una novela político-histórica que se llama Nostromo. Y estoy leyendo el segundo libro del Capital, aunque voy un poquito a brincos, porque es un libro bastante matemático, con mucha economía, con mucha matemática detrás, que nos explica todo el proceso de la reproducción del flujo del capital. Muy interesante, pero realmente no es necesario si ahorita uno no está muy metido en la cuestión, digamos, económica de las fórmulas y todo eso, ¿no? O sea, es algo que puede uno también digerir a través de un video explicativo, lo cual haré después de terminar el libro, pero no es prioridad, por así decirlo, entender bien todas estas fórmulas matemáticas que Marx propone para explicar el flujo del capital, por así decirlo. Así que lo más probable es que termine primero el de Mariátegui, que tendré que comentar, aunque tengo otros libros pendientes que ya terminé y que tengo que hacer la reseña y estaré comentando por aquí. Así que les mando un saludo, los invito a leer sobre Nietzsche y a ver el video de Schmidt-Graepelli, mi gran amigo, que mando un saludo aunque no me entienda en español.
y a revisar y comprender y sobre todo criticar lo que nos proponen estos postmodernistas como Habermas, como Adorno, que han hecho del marxismo pues una caricatura y que sobre todo son teóricos, filósofos y intelectuales que llamo yo que no se comprometen, ¿no? Que tratan de vivir en ese mundo puro de la intelectualidad y que no se comprometen ni de la izquierda ni en la derecha, navegan con bandera de izquierda cuando toman posturas claramente individualistas, capitalistas, intrínsecamente hablando, y a la hora de que se tienen que comprometer con una bandera realmente de lucha de izquierda, pues se mueven hacia la derecha, amarrados en el manto de la intelectualidad pura y de esta política ciudadana, ¿verdad? Que no tiene partido, etcétera. Mucho daño hacen estas posturas ambivalentes en lo exterior, pero claramente reaccionarias en su resultado y al menos algunas veces también en sus metas, ¿no? Y en sus propósitos. Así que manténganse alejados o a una cierta sana distancia de estas posturas, revísenlo bien y sean críticos con estos intelectuales que nos proponen, según ellos, un tercer camino, venga de la izquierda o venga de la derecha. Bueno, un saludo y hasta pronto. Nos vemos.